no la tenemos, porque la semejanza es la manera de actuar. Por lo tanto, Jesús actúa como Dios. Nosotros creo que estamos un poco lejos de eso, ¿no? Un poquito. ¿Mandé? Entonces, bueno, ese es el cuestionamiento que él hace, y junto con eso, bueno, pone cómo llegar a vivir, cuál es el camino de la felicidad. Y después se contesta, dice, a esta interrogante, él mismo se responde diciendo que Jesús al inicio de su vida dice, Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y esto quiere decir, yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Yo soy el camino. ¿Qué nos está diciendo? Que bueno, para llegar a responder esto, la única forma es centrarnos en Jesús. La que sigue. Bueno, ya todos sabemos, simplemente en 2005, el 19 de abril, es elevado ya a la categoría de Papa y toma el nombre de Benedicto XVI. La que sigue. La siguiente. Ahora, son palabras ya de Benedicto XVI acerca de la unión de voluntad divina y humana. La que sigue. En el libro de Jesús de Nazaret, en el primer libro, dice, existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros, que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Entonces, la voluntad de Dios que existe para nosotros debe ser el criterio. El criterio es la norma para conocer la verdad, juicio o discernimiento. Entonces, es la norma para conocer la verdad de nuestro querer. El querer en este ambiente de la divina voluntad es el acto de la criatura o el acto de Dios. El querer humano son los actos nuestros y el querer divino es el acto único de Dios. Entonces dice, ahí donde se cumple la voluntad de Dios, ahí está el cielo, porque la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Está hablando del cielo ya cuando nosotros pasemos a la otra vida y nos unamos prácticamente a Dios. Y en ese momento, bueno, ya llegaremos a ser una sola cosa con Dios. La que sigue. Pero ahora lo va a enmarcar dentro de nuestra vida aquí en la tierra. Y que ese es el tema de este retiro, vivir el cielo en la tierra. Y entonces dice en esta carta en el número 17 dice, el reconocimiento del Dios viviente es un camino hacia el amor y el sí de nuestra voluntad a la suya une inteligencia, voluntad y sentimiento en el acto totalizador del amor. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que cuando vamos conociendo a Dios y nos vamos encaminando hacia Él, o sea, cuando vamos diciendo, sí, quiero unirme, quiero conocerlo, lo que va viendo es una fusión o unión con nuestras tres potencias del alma, inteligencia, voluntad y memoria. Dice, y el sí de nuestra voluntad a la suya une inteligencia, voluntad y sentimiento en el acto totalizador del amor, porque recordemos que Dios es amor. Por lo tanto, nos vamos a ir uniendo poco a poco a Él en el momento que vayamos reconociendo a Dios y vayamos acercándonos o uniéndonos a su voluntad. Dice, la historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en el hecho
que esta comunión de voluntades crece en comunión de pensamientos y de sentimientos. De nuevo, la unión de voluntad nos va llevando poco a poco a esa unión de sentimiento y a esa unión de pensamiento que representa la inteligencia. Y así nuestro querer, o sea, nuestro acto y la voluntad de Dios van coincidiendo cada vez más. O sea, ya no se trata de una obediencia, porque hasta el momento hemos tenido la voluntad de Dios como algo que se nos da como una orden para que nosotros la cumplamos. Si nos vamos dando cuenta, aquí ya va habiendo una conformidad, va habiendo una unidad de la voluntad de Dios con nuestro acto. Ya no lo tomamos tanto como una orden, sino más bien es una experiencia propia de nuestra con la voluntad de Él. Y se van coincidiendo cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí una voluntad extraña, que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi misma voluntad. En la medida que nos vamos acercando a Dios, en la medida que nos vamos uniendo a Él, poco a poco nuestra voluntad va coincidiendo y se va uniendo a la voluntad de Él. Y por lo tanto ya no es algo que se me ordena desde fuera, sino es algo que ya tengo como propio. Y se conforme a la experiencia que, de hecho, Dios me es más íntimo que yo mismo. O sea, la voluntad de Dios empieza a funcionar como voluntad nuestra. Ya no soy yo el que decide, sino es la unión de la voluntad de Dios con mi voluntad, lo que me va haciendo que ahora reconozca la voluntad de Dios como mía. Aquí dice, la amistad no es solamente conocimiento, es sobre todo comunión del deseo. Significa que mi voluntad crece hacia el sí de la adhesión a la suya, no crece hacia la obediencia. No es que seamos obedientes, sino crece hacia la unión con la divina voluntad para hacer que esa divina voluntad empiece a ser nuestra propia voluntad. Dice, entonces crece hacia el sí de la adhesión a la suya. En efecto, tu voluntad no es para mí una voluntad externa y extraña, a la que me doblego más o menos de buena gana. No, en la amistad mi voluntad se une a la suya, a medida que va creciendo esta amistad. Tu voluntad se convierte en la mía y justo así llego a ser yo mismo. O sea, el momento en que el hombre llega a ese punto de ser ya un ser igual, un ser completo, es cuando la voluntad de Dios es ya nuestra. Dice, pero la tercera expresión es la decisiva, aquella en la que la voluntad humana se adhiere plenamente a la voluntad divina. Jesús nos dice que solo conformando la propia voluntad con la voluntad divina, el ser humano alcanza su verdadera altura, se hace divino. Se hace divino. Este es el punto principal. O sea, en el momento que la voluntad de Dios ya es voluntad nuestra, que es la misma voluntad, en ese momento el ser humano llega a ser perfectamente imagen y semejanza de Jesús. Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Por lo tanto, nosotros somos hechos, creados a imagen y semejanza que debemos ser. Hombres verdaderos. Cuando digo hombres, ya saben, es genérico, ¿no? O sea, es ser humano. O sea,
hombres verdaderos y dioses verdaderos. Si no tenemos esta dualidad, si no tenemos estas dos naturalezas en nosotros, no somos imagen y semejanza de Jesús. Creo que eso queda muy claro. Dice, en verdadera altura te hace divino. Y es eso lo que hace en Getsemaní, transfiriendo la voluntad humana en la voluntad divina. Nace el verdadero hombre y somos redimidos. Bueno, esto nada más es un pequeño repaso, son muy poquitos artículos del catecismo, pero para no dejarlo así. El 295 dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. No es producto de una necesidad cualquiera. Palabras muy curiosas que pone el catecismo, ¿no les parece? No es producto de una necesidad cualquiera. Es una necesidad específica de Dios. ¿Dios tiene necesidades? Sí. Siempre hemos pensado que no. Es que hay dos tipos de necesidades. Una que es una necesidad de carencia, o sea, se carece de algo y necesitamos recurrir a otro ser para que nos lo resuelva. Y la otra necesidad es necesidad de naturaleza, o sea, algo que el propio ser necesita para poder llegar a desarrollar sus acciones. Sabemos que Dios es amor, es cuando menos es lo que nos dice San Juan. Por lo tanto, ¿cuál será la necesidad de Dios? Necesidad de naturaleza, amar. Esa es la necesidad de Él. Entonces, dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría y que no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría, de su bondad, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Apocalipsis 4:11. Luego otra cita, cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. Salmo 145. En el número 375 dice, la Iglesia enseña que nuestros primeros padres fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Y esta gracia de la santidad original es una participación de la vida divina. Vamos anotando, arriba nos dijo que nos quiere participar ¿de qué? De su ser, ¿sí? En el 375, de vida divina. 460, dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Ser, atributos, vida y ahora naturaleza divina. O sea, no sé si entendemos lo que quiere decir que nos comparta su naturaleza, nos vuelve divinos. Eso es lo que Benedicto XVI expresaba en lo que acabamos de ver. Dice, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. San Irineo. Dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Eso lo dice San Atanasio. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses los hombres. Santo Tomás de Aquino.
Como estamos viendo, esto es doctrina de la Iglesia. Esto no es revelación privada. Esto es doctrina de la Iglesia que está expresada en el catecismo, pero que desconocemos. O no nos hemos dado la molestia, no nos hemos tomado la molestia de leer. Y nos hemos dedicado nada más a la parte exterior de nuestra religiosidad, sin entrar en profundidad con lo que realmente estamos tratando de practicar. Nos hemos quedado en la salvación, nos hemos quedado en que somos pecadores, en que Jesús viene a este mundo y que simplemente viene a salvarnos. Definitivamente ese es el ABC de lo que Jesús vino a hacer, el ABC. No tenemos idea real de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. ¿El que sigue? En el 521 dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Curiosa frase. ¿Qué quiere decir? ¿Nadie quiere decir qué dice aquí? O sea, Jesús hace de alguna manera que nosotros podamos vivir en Él lo que Él hizo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace 2000 años. O sea, Él de alguna manera hace que nosotros podamos estar injertados en Él, viviendo lo que Él vivió hace 2000 años. Y luego dice, y que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Hoy. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la vida de Jesús y la vida de cada uno de nosotros debe unificarse. Y nosotros estamos con Jesús haciendo lo que Él hacía hace 2000 años y Él está en nosotros haciendo lo que nosotros hacemos el día de hoy. Suena rarísimo, ¿verdad? No se vayan, esto nada más es New Age. No es cierto. O sea, parece New Age. Pero vamos a seguir adelante y vamos a ver qué dice. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Es preciso, no solo lo que Él hizo por nosotros, sino como modelo nuestro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos modelar nuestra vida a la vida de Él. O sea, no es nada más lo que hizo por mí, sino me enseña lo que yo debo hacer. Como modelo nuestro, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Otra frase curiosa que dijo, nos lo pone como deber, no como algo así fortuito, sino un deber. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Y cuáles son los estados y misterios de Jesús? Tu vida completa, tu encarnación, tu nacimiento, tu infancia, tu adolescencia, tu vida oculta, su vida ya pública, tu pasión, tu muerte y su resurrección. Esos son los estados y misterios que Jesús nos pone como deber cumplir. No se trata de ser buenos católicos, se trata de cumplir esto. El problema es que nunca nos lo han dicho, nunca nos lo han mencionado, pero ahí está en el catecismo.
O sea, esto es doctrina de la Iglesia. ¿Dónde? Así es. 759. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. En 704. En cuanto al hombre, Dios lo hizo y dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. San Irineo. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Vamos a repetirlo. Dice, el Padre Eterno, perdón. En cuanto al hombre, Dios lo hizo y dibujó sobre la carne moldeada su propia forma. Esto viene a aclararnos dos cosas. Primera, nos dicen que Jesús, que el Verbo Eterno, se encarna para venirnos a redimir y que lo hace tomando una naturaleza igual que la nuestra, una humanidad como la nuestra. Eso está rompiendo, esa idea rompe con todo lo que es la doctrina de la Iglesia. San Pablo nos dice que Jesús, refiriéndose a Jesús, que Él es el primero en toda la creación, ¿se acuerdan? Él es el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, no puede ser tomada su humanidad tomar como modelo la nuestra, sino Él fue el primero, fue lo que Dios ideó para su propia humanidad y nosotros fuimos tomados al modelo de Él. ¿Sí? Y luego eso es lo que nos pone como forma divina, porque el hombre en un momento dado debemos ser divinos. Se oye feo, ¿verdad? Bueno, se oye hermoso, pero así como decir, híjole, estos quién sabe dónde anden. Y luego nada más un pedacito de Luisa en el libro 29, la lectura 31, donde dice, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Interesante, ¿no? Esto no es Luisa Picarreta, esto no es revelación privada, esto es doctrina de nuestra Iglesia. Bueno, como vimos aquí, ahora vamos a tratar de ver qué es esto de vida divina, de voluntad divina, para qué la voluntad divina, qué es. Dios es amor, ya lo dijimos. Por lo tanto, la necesidad de Dios, necesidad de naturaleza es amar. Pero el amor en Dios
no es como el nuestro. En nosotros el amor lo consideramos o lo ponemos como sentimiento, como algo que sentimos hacia otra persona, que congeniamos y nace ese algo especial que es vamos a ponerlo así, una atracción hacia la otra persona y un deseo de comunicarnos a la otra persona y de unirnos. En Dios no es sentimiento, en Dios es un darse completamente. Pero resulta que Dios, cuando quiere amar, te va a dar en totalidad. Por lo tanto, no hay un ser capaz de recibir a Dios. O sea, un ser que sea capaz de recibir al infinito, toda esa inmensidad que es Dios, necesitaría que un ser igual que Él para poder comunicarse, poder dar todo lo que Él es. Y al mismo tiempo, el amor, si no es correspondido, no es un amor completo. O sea, el amor para ser completo requiere de 3 actos. El primero, que es darse, no dar, no es dar cosas, sino es darse en totalidad. El segundo acto que requiere es ser correspondido, pero correspondido en la misma medida. O sea, recibir un amor igual al de Él. Si Él da un amor divino, porque está dando todo su ser divino, Él quiere recibir un ser divino. Y una vez que están esos 2 actos, en ese momento queda formado el amor. ¿Sí? El ejemplo perfecto es la Trinidad. El Padre se ama a sí mismo en el Hijo. Es cuando genera al Hijo. Y ese generar al Hijo genera un ser exactamente igual que Él. Lo único que es diferente es la individualidad, la particularidad. El Padre sigue siendo Padre y no le comunica la paternidad al Hijo. El Hijo no es Padre, el Hijo es Hijo. Entonces ya son 2 seres divinos iguales, pero con personalidad distinta. Cuando el Hijo le corresponde al Padre, amándose a sí mismo en el Padre, o sea, dándose a sí mismo en el Padre, es la correspondencia, cuando Él lleva a cabo todo lo que el Padre había querido que el Hijo hiciera. No sé si esto se entiende. ¿Sí? Entonces, el Hijo se da totalmente, es amarse a sí mismo, o sea, darse a sí mismo al Padre. Y ahí está conformado el amor. Son 2 actos distintos, dar, corresponder, que conforman el amor. Y ese conformar el amor se encierra en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, un ser exactamente igual que ellos, divino, con todas las prerrogativas del ser divino. Por eso se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, de esos 2 actos. ¿Sí? Y ahí es cuando ya el amor está completo. Pero, ¿y ahora qué le falta? Amar. Le falta amar. Porque apenas está formado el amor. Apenas está completo el amor. Y entonces lo único que falta es comunicar lo que tiene. O sea, darse totalmente. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, así lo hemos concebido, que el Espíritu Santo es el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a comunicar? ¿Qué comunicará el Espíritu? ¿El qué? No, ¿dónde? Menos todavía. Se va a comunicar todo lo que tiene, vida divina, porque eso es lo que es el Espíritu Santo. Es lo que encierra tanto el acto del Padre como el acto del Hijo,
Y en ese momento el Espíritu Santo lo que contiene en sí mismo es vida divina. Eso es lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre tiene que, bueno, no el hombre, el acto de amar es darse completo. Pero ahora el problema es a quién se da. No había nadie, o sea, Dios es único, entonces no hay a quién darse. Yo entiendo que esto no es muy normal lo que estamos hablando. O sea, el Padre ama, sí, te da, pero ese es el amor del Padre, ¿de acuerdo? Ahora el Hijo recibe ese amor, o sea, recibe la vida divina, recibe la naturaleza divina, recibe los dones, los atributos divinos y ya es otro ser igual que el Padre. ¿Ahí vamos bien? Bueno, ahora tiene que amar porque es la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, este amor y este amor están fraccionados. No es el mismo. Son diferentes personas. Son diferentes, por eso son diferentes personas. El Padre tiene todo lo suyo y se da completamente. El Hijo lo recibe y tiene toda la naturaleza, el ser, toda la divinidad, todo lo del Padre, pero no ha amado. No ha amado. ¿De acuerdo? Si hubiera amado, sería el mismo Padre dándose, y entonces eso no sería lógico. El Padre tiene que ser correspondido. El Padre tiene que ser correspondido, y tiene que ser correspondido por este otro. Entonces el Padre dio parte del amor, es el amor de Él completo. Ahora el Hijo, ¿cómo ama al Padre? Llevando a cabo todo lo que el Padre le encargó. Si ustedes recuerdan, en el Génesis se habla de un fiat lux, hágase, y fiat siempre, cada vez que hace algo. La palabra fiat, ¿qué quiere decir? Hágase, o sea, es una palabra que indica acción. Y la palabra que indica acción, ¿qué es? En gramática. Es un verbo, el verbo eterno es el fiat del Padre. Entonces, ahora, ¿qué cosa le habrá pedido el Padre al Hijo? ¿Que creara pajaritos? ¿No? ¿Que creara peces? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué le habrá pedido? ¿Que creara hormigas? Que creara un ser igual a ellos para poder amar. Y ese ser es la humanidad del Verbo eterno. La primera acción que el Verbo eterno lleva a cabo es tomar una humanidad para que esa humanidad que va a vivir fuera del núcleo de la Trinidad, pero que al mismo tiempo es Dios, porque es el Verbo eterno unido a esa humanidad, para que ahora Dios pueda amar completamente a ese ser y ese ser pueda recibir el amor de Dios y pueda pagarle con la misma categoría de amor. Por lo tanto, la primera acción que lleva a cabo el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, es el tomar una humanidad. Y forma una humanidad totalmente adecuada para que pueda desarrollar todas tus acciones de Dios, las pueda desarrollar a través de esa humanidad. ¿Sí? O sea, no podría haber puesto tu vida ya no digamos humanidad, sino en un ser que no tuviera lo necesario para que él pudiera desarrollar sus acciones. Y por eso crea una humanidad totalmente adecuada para poderse unir a su divinidad.
silencio en la noche. Eso no me gusta. Pero siendo un solo Dios. Pero cada uno tiene un encargo, cada uno tiene una acción. Y entre esas dos acciones, cuando se juntan esas dos acciones, ahí ya está totalmente conformado el amor de Dios. Dios es amor, sí, ¿por qué? Porque el Padre se amó en el Hijo y el Hijo se amó en el Padre. Ahora Dios es amor. Pero estos dos actos quedan encerrados en una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo es el encargado de comunicar lo que tiene, y lo que tiene son vida divina. El Espíritu Santo no tiene nada propio, nada propio. El Espíritu Santo no tiene más que vida divina. Tiene la vida del Padre y la vida del Hijo. Eso es lo que contiene el Espíritu Santo. Por eso es que en la última cena, cuando Jesús dice que todavía tiene mucho que decirnos, pero que no podemos con ello, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a comunicar, los va a llevar poco a poco hasta la verdad plena. Y dice, no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Ahí se resume todo esto que estamos diciendo. Ahora, ya tenemos esa Trinidad conformada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo ya tomó una humanidad, tomó un ser distinto a ellos, que es humano, pero es en la misma persona. O sea, Jesús es hombre verdadero, Dios verdadero, en una sola persona, que es la persona del Verbo eterno. Ahora ya tiene dónde depositar el amor y de dónde recibir el amor igual que el de él. Pero ahora el problema es dónde va a vivir, en dónde va a estar ese ser. Ese ser es divino, porque ahí está el Verbo eterno. Y el Verbo eterno está acostumbrado, vamos a decirlo de esta manera para facilitarlo, está acostumbrado a vivir en Dios. ¿Sí? Está acostumbrado a vivir rodeado por todos los atributos, por todos los bienes, por toda la inmensidad, la felicidad, la belleza divina. Por lo tanto, ahora, ¿qué hace para que esta humanidad que no va a estar en la Trinidad, sino va a estar fuera, qué hace el Verbo eterno? Hace la creación. Hace la creación. Y la creación, esto va más o menos relacionado con el tema del retiro, nos dice San Pablo que todos los que Dios esparció por toda la creación los atributos de Él. O sea, esparció por toda la creación sus atributos. ¿Qué quiere decir? Que Dios va poniendo poco a poco en todo lo creado una semejanza de Él, para que ahora el Verbo eterno encarnado, que va a vivir fuera de la Trinidad, no viva fuera de Dios, sino viva inmerso en Dios, pero en la creación. Dios esparció por toda la creación todos sus atributos, o sea que se ponen al manejo de cómo se distribuye o cómo se pone quién. Eso pregúnteselo a Dios, yo no voy a saber. No, por favor. No, o sea, ¿cómo los puso? No sé, o sea. Es que se esparció, o cómo los tomamos. Mire, una forma. En este momento estamos hablando inicialmente de Jesús, que su ambiente, su hábitat iban a ser todos los atributos divinos
que Dios depositó en la creación. Por eso San Pablo dice, y en el libro de los Salmos también, que no tenemos disculpa por no conocer a Dios, puesto que en todo lo creado refulgen sus atributos. O sea, estamos hablando de revelación pública. No estamos hablando de Luisa Picarreta, estamos hablando de revelación pública. Por lo tanto, esto o lo creen o no son católicos. Punto. O lo creen o tienen que decir y convencer allá a la Iglesia Católica que San Pablo es un mentiroso. ¿Quieren convencer a la Iglesia que San Pablo dijo mentiras? No, ¿verdad? Entonces, según lo que se está hablando, nosotros somos de esa misma creación y estamos viviendo en este tiempo, podemos estar viviendo esa divina voluntad o nos falta vivir esa divina voluntad. Ahí vamos ahorita. Por eso, nos sumerge en él. Estamos hablando ahorita del Verbo encarnado, estamos hablando de Jesús. Y después veremos ya lo que nos corresponde a nosotros. Ahorita es Jesús. Él tenía que vivir inmerso en Dios. Y entonces Dios crea esto que está allá afuera. Y es infinito. Sí, es infinito. ¿Por qué? ¿Por qué será infinito? Porque Dios es infinito. Y todos los atributos de Dios que son infinitos deben estar allá afuera. Por lo tanto, ahora como dice, un atardecer, cualquier cosa, el sol, las estrellas, las nubes, la lluvia, todo lo creado nos está reflejando una parte, como si fuera un espejo para ir conociendo a Dios. Entonces ya está esta criatura, este hombre Dios, ya está en la mente de Dios, desde toda la eternidad. Esto no es en el tiempo, porque también pensamos que tomar una humanidad fue en el tiempo. No, es eterna, porque estamos hablando del acto del verbo correspondiendo al Padre. Pero en el tiempo, bueno, se va a plasmar, ya se va a concretizar en el tiempo, ya después cuando viene Jesús a través de María. Pero bueno, eso queda aparte. Cuando ya está esto, ahora Jesús nos dice, esto sí ya en los escritos de Luisa, nos dice que antes de crear al hombre, primero le dijo a su amor, o sea, le dijo a quién, a la divinidad, le dijo, no quiero estar solo, quiero una criatura que me acompañe, quiero una criatura a la cual poder amar y ser amado por ella. Porque ahora el amor divino no le satisface a Jesús. El amor divino no es suficiente para Jesús. ¿Por qué? Porque tiene una doble naturaleza. Tiene una naturaleza divina que se satisface con Dios, pero tiene una naturaleza humana que no tiene con quién poder compartir. Por eso somos creados nosotros. Y aquí viene la respuesta a su pregunta. No somos parte de la creación, por favor. No nos pongamos como seres creados junto con todo lo demás, una creación genérica. No, si se fijan, todo vino al mundo, o sea, por medio de la palabra de Dios, o sea, por medio del Verbo eterno. Que haya, que produzca, que surjan, pero seres ya completos, con su ser físico, puede ser vegetal, puede ser animal, lo que sea, pero vivos, ya vivos. Cuando llega el hombre, Por favor. Pues en resumidas cuentas, el creador fue el Verbo. Pues hablando humanamente, que nosotros decimos que la obra se la adjudica al Padre, la creación, la redención al Hijo, bueno. Entonces, pero a la hora de la verdad, entre comillas, fue el Hijo. por favor, claro que sí, San Pablo lo dice. Otra vez,
A ver si le quieren volver a decir mentiroso a San Pablo. O sea, San Pablo dice que refiriéndose a Jesús, que todo fue creado por Él, para Él y en, no con, sino en Él. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Revelación pública, San Pablo. Entonces, todo fue creado por el Verbo. No tiene nada de raro. Él es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que crea. Entonces, ¿el Padre es el creador? Sí. Pero ¿quién lleva a cabo la obra? El Hijo. Pero el Hijo encarnado. Entonces, nosotros nos salimos totalmente de la parte de la creación genérica. Porque cuando llega el hombre, curiosas palabras, dice, hagamos, no vamos a crear, vamos a hacer. ¿Y qué hace Dios? Nos dice que forma la figura del hombre con el barro de la tierra y cuando está totalmente formada, no está viva. Es una figura, una estatua. ¿Qué hace Dios para darle la vida? ¿Así? ¿Un soplo? Es Dios poniéndose en el hombre. El soplo, ese insuflo de Dios, es Dios poniéndose en el hombre. Y ahí hace dos cosas. Crea la parte espiritual del hombre, que es el alma, con las tres potencias del alma, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria, que es la parte que está destinada a unirse totalmente con la Trinidad. La voluntad para unirse con la potencia del Padre, o sea, con la voluntad del Padre. La inteligencia con la inteligencia del Hijo y la memoria con el amor del Espíritu Santo. ¿Por qué memoria? Porque para amar necesitamos recordar. Si no recordamos, no podremos llegar a amar jamás. Una pareja que se conoce, se atraen, se entienden, se quedan de ver al siguiente día, pero al siguiente día ninguno se acuerda. Después de un tiempo se vuelven a encontrar, se vuelven a atraer, se vuelven a gustar, vuelven a platicar, se vuelven a quedar de ver al otro día y al otro día no se acuerdan. ¿Algún día llegarán a enamorarse? Jamás. Por lo tanto, se requiere de la memoria para llegar a amar. Por eso es que el Espíritu Santo se va a unir con nuestra memoria. De la voluntad del Padre con la voluntad del hombre, la inteligencia del Hijo con la inteligencia del hombre, pero el amor del Espíritu Santo con la memoria del hombre. Entonces, en ese momento ya está el hombre creado, ya está Adán, ese Adán que ahora ya nos lo quieren quitar de la mesa, así ya saben, ¿no? Que nos han dicho que Adán no existe, que es simplemente una forma de dar a entender. Pero si quitamos a Adán, quitamos todo, absolutamente. Quitamos creación de Dios, quitamos pecado original, que nos expliquen qué es pecado original si quito a Adán. Que me expliquen qué quiere decir Inmaculada Concepción si no está Adán. Que me digan a qué vino Jesús a este mundo, a redimir a quién, a las hormigas, a nosotros no, porque no tenemos un principio, no tenemos un pecado, no tenemos esa unidad con Dios. Y el problema es que nos están quitando el perfecto modelo de lo que Dios creó y de la santidad que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, Adán es un ser real, es un ser en donde Dios pone todo lo que Él quiere que el hombre tenga. Y ya habíamos visto ahí vida divina, vida humana, vida en voluntad divina y voluntad humana. La vida humana creo que no hay necesidad de explicar.